Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta siguiente formación de estos 11 módulos en los que vamos a estar trabajando la reconexión con la conciencia de la célula, con la conciencia celular. Y es que esta conciencia celular es algo que nos está comenzando a querer hablar en este tiempo, quiere comunicar poderosamente con la conciencia que habita dentro de su propio cuerpo, dentro de su propia conciencia celular. Y es tiempo de hacer ese puente, ese match con los mundos del pensamiento, con los mundos de arriba y los mundos de abajo, que es la conciencia de la materia, la conciencia celular. Hoy vamos a hablar, en este siguiente módulo, del asombroso poder del significado y lo que es una verdad o lo que es un hecho para un ser humano. Y estos conceptos son muy importantes para permitirnos una autosanación óptima. Cuando la célula y su gen se desarmoniza y funciona anormalmente, ¿os acordáis que durante este proceso vamos a dejar de hablar de que la célula se estropea o tiene una función errónea o que la enfermedad es como un castigo, es un karma? Vamos a comenzar a transformar esta visión. Es muy importante que para los terapeutas de armonización del gen, que vamos a estar trabajando con conceptos de medicina cuántica, aplicados a la vida cotidiana, pues es importante que transformemos la palabra enfermedad por una desarmonización física. Es una desarmonización de la energía que tiene que fluir sin parar por nuestras células y que llega un momento que empieza a generar un cambio que nosotros no conocemos, al que llamamos enfermedad, pero es un cambio que ocurre en nuestras células y lo vamos a llamar desarmonización, ¿de acuerdo? Así que de vez en cuando vamos a hablar de una célula que está trabajando erróneamente, vamos a hablar también del concepto de la enfermedad, vamos a hablar del concepto de la sanación, pero sobre todo me gustaría que hiciéramos mucho hincapié en que lo que ocurre a una célula cuando trabaja de una manera diferente lo vamos a llamar desarmonización. Muy bien, entonces cuando la célula y su gen se desarmonizan y funcionan anormalmente, provocan las llamadas enfermedades. Autosanación significa que el gen va a ser restaurado para que regrese a su actividad original. Pues si la estructura del gen cambia, toda la función cambia, toda la función celular cambia. Interpretamos enfermedad como algo erróneo, siendo que es un comportamiento biológico completamente normal y con un sentido y completamente coherente a la función de la célula, pues ella se está adaptando, como aprendimos en el módulo número 1, a un entorno completamente diferente a su energía original. Y este concepto es muy importante como terapeutas que nosotros lo entendamos, porque lo que busca una persona como paciente, paz y ente, una entidad que está buscando, queriendo encontrar su propia paz. Cuando un paciente viene a un terapeuta o viene a un médico, a un doctor, lo que está buscando realmente es reencontrarse con su propia paz. Y este concepto, cuando lo empecé a estudiar, a mí me dio mucha paz y esto vino a través de la nueva medicina germánica. Hablaremos algunos conceptos de esta nueva medicina, pero sobre todo lo más importante es que podamos dar serenidad a aquellos que están pasando un proceso de enfermedad. Y sobre todo entender que es algo completamente normal, que su cuerpo no está actuando de una manera en contra de él, que le quiere hacer daño, que lo quiere destruir, todo lo contrario. El cuerpo está yendo hacia un sí o sí a la vida, como sea. Si hay un entorno completamente hostil de energía, yo me voy a volver hostil porque me tengo que adaptar al entorno, aunque no es mi función original. Aunque a la célula le va a costar desarmonizarse y crear una energía adaptable a esa desarmonía energética, porque si hay una desarmonía producida por la mente, la célula va a producir esa desarmonía de una manera completamente natural, porque dentro de su gen porta toda la información necesaria para comportarse de todas las maneras conocidas en este plano. De toda la manera que una célula se puede comportar, toda esa información la aporta el ADN. Incluso si tuviéramos que mutar en otra cosa, esa información está en el ADN. ¿Podríamos mutar a la forma de un animal? Sí, podríamos mutar a la forma de un animal porque esa información está en el ADN. Si la persona acaba pensando que literal es un lobo,
acaba mutando y acaba pareciéndose completamente a un lobo, desarrollando colmillos, desarrollando garras, desarrollando la forma corporal, desarrollando más pelaje. Acabamos imitando a los lobos. Todo lo que tú te creas que tú eres un lobo, acabas imitando a ese lobo. Por lo tanto, la mente prima sobre la materia y lo único que hace la célula es obedecer a un comportamiento mental. En una depresión se deja de producir la hormona de la serotonina. Esta se segrega en el cerebro. Si se deja de producir, comienza un proceso de ansiedad, se pierde la conexión con la paz, se padece insomnio, se siente constante tristeza y comienzan los comportamientos depresivos o incluso compulsivos depresivos. Cuando el gen que activa la producción de la serotonina se apaga, tampoco se generan endorfinas, es decir, van unas ligadas con las otras. Estas activan el espíritu creativo, también lo pueden activar grupalmente en una misma familia. Cuando hay una persona que genera muchas endorfinas y serotonina en la familia, acaba contagiando a los demás de la familia para activar ese espíritu creativo. Aumenta la armonía, se sonríe, se relaja y es un sedante natural. Hay evidencias científicas que demuestran que aun cuando estés comiendo una dieta sana, equilibrada y alcalina, se dan casos de enfermedades degenerativas, pues se pasa por alto que existe otro tipo de energía que viene del exterior al cuerpo y que tiene la capacidad de afectar al gen, tanto para apagarlo como para encenderlo. Hubo alguien que dijo, no solamente de pan vive el hombre, es de una imperante necesidad regresar a contactar y estudiar, conocer bien esta energía invisible que tiene el poder de llegar al gen y activarlo. Esta energía que nosotros pensamos que también viene fuera del cuerpo, habita dentro de nuestro cuerpo, pero hay energías que vienen desde el exterior que empiezan a producir ciertas activaciones en nuestro gen. Eso lo vamos a ir aprendiendo en los siguientes módulos, donde hay códigos que yo interpreto con memorias antiguas como una absoluta verdad. Y resulta que lo que están queriendo hacer es ayudarme, llamarme, y el otro percibe que literal lo están queriendo atacar. Porque no hay una conexión profunda con la inteligencia del gen. Y nosotros estamos viviendo eventos del pasado sin entender que ese pasado en este tiempo presente puede ser completamente transformado. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Nadie desea desarrollar diabetes, pero pasa porque los mensajes que salen del subconsciente, que lo están afectando, no están siendo atendidos. Y esto es lo que hace que esa energía invisible, entre comillas, se transforme en frecuencias que van a comunicar directamente con el gen y le dicen, no produzcas más timbres de insulina para las células. Este es el momento en el que se activa una profunda certeza de que existe una mente o energía superior que prima sobre la materia, aunque tú ni siquiera percibes que hay cambios constantes en tu organismo y en tu vida. Hay algo que está cambiando tu vida constantemente. Hay alguien que está cambiándote constantemente. Y es desde ahí donde ocurre la autosanación, aunque no percibas que está sucediendo. Estamos encaminando la salud perfecta hacia un autosanar y no con tratamientos. Es cierto que existen diferentes modalidades de tratamientos, pero no van a sanarte por sí solos. Solo hay que mirar al mundo y la calidad de la salud planetaria con la infinidad de tratamientos que tenemos hoy a la carta. Cuando se enferma es porque el gen se volvió inactivo. Los genes se desconectan porque ya no hay necesidad de ellos. En la diabetes, si no haces ejercicio, le mandas un mensaje a tus células de que no quieres producir energía y tampoco necesitas la puerta abierta en tu célula para que entre el azúcar. Por lo tanto, no necesitas esos timbres activos y tu gen se desactiva. Por lo tanto, hay que entrar más profundo en la comprensión y en la decodificación que representa el azúcar en la vida y en el universo de un ser humano. El azúcar está completamente vinculado con la dulzura y la dulzura está completamente vinculado con la energía que dulcifica. ¿Sí? Por lo tanto, una persona que ha decidido no recibir azúcar
le dice no a toda energía que dulcifica, ¿sí? Por lo tanto, la biodescodificación emocional es una gran herramienta y extraordinaria para comprender poco a poco cuál es el mensaje que esa energía invisible, entre comillas, que está desconectando el receptor de la insulina de la célula, se haga ya esa conexión como un buen inicio para comenzar una óptima comunicación con el amor real que sana o con esa energía que realmente sana. Entonces, yo os voy a invitar a todos a que cualquier tipo de enfermedad que tengáis en casa, de una manera autodidacta, vosotros comencéis a biodescodificarla. En el siguiente taller vamos a saber realmente cómo biodescodificar todas las enfermedades por nosotros mismos. Vamos a saber acceder a diferentes puertos de información, que es muy importante saber biodescodificarse, pero sobre todo vamos a entender cómo podemos hacer un trabajo profundo en el siguiente módulo de esta información de gen que estamos dando, en el que vamos a conectar con conocimiento y sabiduría, pero al mismo tiempo de conocimiento y sabiduría vamos a ver que están como de alguna manera peleados. El conocimiento y la sabiduría están un poquito peleados y tenemos que entender cuál es la frecuencia de estas que realmente sana. Adquirir todos los conocimientos de mis vidas pasadas, de mi linaje, de lo que yo porto, o realmente conectarme a la sabiduría de esa experiencia de vida. Y además vamos a comenzar ya terapias en la siguiente formación para que una persona pueda armonizarse y autosanarse completamente rápido, a la rapidez que yo vivo mis propias recuperaciones y autosanaciones. La necesidad se ha convertido en el fundamento para la vida. Cuando te deprimes, piensas que ya no es necesario. Ya no eres necesario para nadie. Nos sentimos así porque nuestros genes fueron creados para ser necesarios para la vida y estamos hechos de genes. Vivir cada día al máximo, siendo necesario en el trabajo, en la pareja, con la familia, etc. Y cuando alguien se siente útil para esa necesidad de servir, el gen se expande. Hasta aquí vamos a parar. Realmente nuestros genes tienen una conciencia de ser necesitados, pero imagínate que hay una persona o una conciencia que nace o es creada para ser necesitada para la vida y nadie la observa, nadie comunica con ella. Realmente ese gen acaba apagándose. Entonces, lo primero que tenemos que entender aquí es que un ser tiene la necesidad de servir, o un ser humano tiene la necesidad de servir porque habita dentro de una conciencia que necesita servirle a la vida. Por eso nosotros sentimos esta fuerte necesidad de servirle a la fuente dadora de vida. Y estamos haciendo todo lo posible para dedicarnos a vivir plenamente. Es por esto, un momentito, que van entrando hermanos y voy dándoles al tiempo para que vayan uniéndose. Es por esto que tenemos que entender que esta necesidad de servir, bien canalizada, hace que nuestros genes se expandan y se iluminen y que jamás haya ningún tipo de carencia energética, de salud en nuestras vidas. Pero aquí es donde viene el gran error. Buscar ser necesitados es donde realmente entramos en un error garrafal y en vez de expandir nuestro gen, el gen se contrae. Ahí es cuando se inactiva. Queremos ser muy buenos para que nos necesiten los demás. Y así es como hemos distorsionado el significado de la palabra necesidad. Hemos llegado a suplicar que otra persona nos necesite. Pero en el caso de las ratas, en el caso que estudiamos en la formación anterior, la mamá para sus crías y las crías para la mamá son muy necesarias, porque ellas, al unirse, reciben ese fluido llamado amor. Aun cuando éstas no hacen nada por la madre, realmente enferma y deprime es el hecho de no saber la palabra necesidad. Vamos a estudiar la palabra de la energía necesidad. Necesidad, como etimología de la palabra, proviene del latín necesitas, del latín neceses, que significa inevitable. Necese deriva del prefijo de no o no, y el verbo cedere, parar. Es decir, necesidad significa algo, una energía
que no para, pero es inevitable. Es lo mismo que decir fluir. Necesidad es lo mismo que flujo de energía. Es un flujo de energía que no puede parar. Por lo tanto, tenemos que comenzar a entender que esa necesidad de servir es lo que cuando tú realmente encuentras tu servicio hacia el planeta y realmente eres alguien que está aportando al plan, tu gen comienza a sentirse expandido. Es esa necesidad la que hay que canalizar. Y no hay que canalizarla hacia afuera, hay que canalizarla hacia adentro. Una necesidad de conexión conmigo mismo para ver qué es lo que realmente yo vengo a hacer. El ser humano enferma primordialmente por no saber qué es y qué viene a hacer aquí. Es decir, no tener claro tu proyecto de vida, no tener claro tu propósito de vida, para qué tú estás aquí. Y cuando uno no anda completamente perdido, comienza a generar relaciones, vinculaciones, donde la necesidad se vuelve a través de conectarse con otra persona. Yo necesito a esa persona en mi vida para poder ser feliz. Yo necesito este trabajo o este dinero al mes para poder ser feliz. Yo necesito tener esta casa y no salir de esta casa porque aquí vivieron mi mamá y mi papá y me conecta con mi felicidad. Y empieza a moverse el universo. Esta energía que se mueve y que no para, es inevitable que no pare, no puede parar, y empieza a mover tu escenario de vida en función de tus pensamientos codependientes. Y entonces es cuando empiezan a llegar las verdaderas lecciones, ¿no? Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, a conectarnos con esa necesidad de servir a la vida, necesidad de servirle a esa energía que nos da vida y que es algo que no puede parar, es inevitable que pare. Por lo tanto, necesidad significa que existe un pulso de energía que no debe parar y es inevitable el flujo de esa energía. Necesidad, por lo tanto, tiene nada que ver con depender o codepender de algo o de alguien. Ya podemos hablar claramente que cuando hay codependencia, hay resistencia al cambio, ¿sí? Nosotros nos apegamos a cosas, situaciones, personas que realmente nos están dañando, es cuando nuestro gen comienza a apagarse poco a poco y las células empiezan a transformar su comportamiento, ¿sí? El ser humano vive para ser amado y para disfrutar el amar. Cuando sabemos que somos los tipos de seres que debemos ser amados, es cuando empezamos a reconocer la verdadera necesidad para la existencia humana. Servir a la energía que da vida, que te conecta con un amor profundo, que te da ganas de vivir. Por lo tanto, a partir de ahora, nosotros vamos a interpretar esa energía transparente como una energía dadora de vida a la cual tenemos que estar constantemente escuchando y comunicando. Cuando tú le sirves a la energía de vida, tienes que preguntarte a ti mismo, ¿esto que estoy haciendo me da ganas de vivir? ¿De esto que estoy hablando me da ganas de vivir y alegría? ¿Y de la persona que estoy hablando le está dando ganas de vivir y le da alegría? Porque cada vez que emites un pulso de información al universo, el universo te devuelve la misma información, exactamente la misma información. Es por eso que si tú estás tratando de hacerte necesario para otra persona, te vas a desgastar, tu energía vital se desgasta y se va apagando poco a poco. En cierto momento llega la lección de que ya no eres necesario, porque siempre hay alguien que va a mejorarte, siempre hay alguien que puede sustituirte en una relación, en un equipo de trabajo, siempre está esa lección en el universo de que la codependencia de alguien o de algo es un disfraz de abuso de control humano. Te hago dependiente de mí para que me necesites. Te necesito y si me dejas, lo haces mal como ser humano y vas a ser castigado. Si te casas conmigo, ya tienes la obligación de estar conmigo aunque no seas feliz. Tienes a tus hijos. ¿Cómo me vas a abandonar a mí? ¿Cómo vas a abandonar a tus hijos? Una serie de programas donde el ser no puede expandir su propio ser.
No quiere decir que las personas se tengan que separar. Tiene que decir que cada ser humano debe de estar, hacer, oler, tocar, escuchar, ser lo que verdaderamente le da plenitud y felicidad. Hemos generado una serie de contratos, títulos, que nos han atado a una vida completamente alejada de lo que verdaderamente nos hace feliz. Yo te pregunto, ¿en qué áreas de tu vida no estás siendo plenamente feliz? Y en esas áreas de tu vida donde tú no estás siendo plenamente feliz, ¿qué es lo que te está alejando de esa felicidad? ¿Qué es lo que tú desearías hacer en esa área de tu vida? Por ejemplo, a la hora de estar en casa. ¿Cómo deseas que sea tu casa? ¿Cómo es la casa de tus sueños? ¿Cómo es el lugar donde tú vivirías? Sería el lugar de tus sueños. ¿Qué tipo de paisaje tendría ese lugar? Preguntas de ese tipo nos tendríamos que empezar a hacer porque el ser humano se apaga porque deja de soñar y de darle lugar a su sueño en su vida. Comenzamos a crecer, creemos que por ser hijos no podemos ser lo que nosotros venimos a ser y tenemos que ser dirigidos por la vida de nuestros padres. Cuando salimos de la vida de nuestros padres nos conectamos con una persona a la cual generamos esa relación de codependencia, donde acabamos haciendo lo que esa persona quiere que hagamos e incluso hacemos que esa persona haga lo que nosotros creemos que se debe de hacer. Y después de eso lo hacemos con nuestros hijos y después con nuestros nietos y nos pasamos vidas completas haciendo lo que nos dijeron que se tenía que hacer, que es completamente opuesto a lo que nosotros nos hace sentir felicidad. Por eso el cáncer se revierte cuando el ser humano hace lo que verdaderamente le hace feliz. Hay cánceres de próstata que he visto que han sanado porque tenía que hacer un viaje al Camino de Santiago y toda su vida había deseado ir al Camino de Santiago, no iba al Camino de Santiago, agarró la mochila, se fue al Camino de Santiago y su próstata comenzó a regenerarse. Hasta tal punto el cuerpo del deseo debe de ser escuchado, comprendido y entendido a través de la frecuencia y la vibración de nuestras células. En la siguiente formación que vamos a tener de sabiduría contra conocimiento, vamos a aprender una terapia para comunicar con nuestro gen, para saberlo leer. Eso será en la siguiente formación. Por eso, cuando no tienes ninguna relación, sientes que no le importas a nadie. Es un sentimiento de vacío y desolación. Pero si encuentras que hay alguien que realmente piensa en ti y te observa, entonces te vuelves importante para ese ser humano. Entonces parece que se llena ese vacío mientras eres observado y deseado por otro ser humano. Ese amor imperfecto puede aparentemente llenar ese vacío y parece que calma la necesidad distorsionada. Y si esa necesidad tiene otro significado diferente, y si la verdadera paz se halla en abrirnos a necesitar que deje ese fluido de energía que no para, la comunicación directa con esa energía invisible que está en todas partes, en todo y en todos, y que permite conocer completamente, ese autoconocimiento es el que devuelve la expansión al gel y aporta la felicidad. Por eso debo de decir que interpretamos que el amor depende de otra persona, el amor depende de un lugar, el amor sí depende de la experiencia humana relativamente, pero el amor es mucho más que un sentimiento humano, es mucho más que una emoción. El amor es cuando dos seres se conectan para conocerse. Por lo tanto, cuando tú conoces a otro ser humano, le estás diciendo, o quieres pararte a conocerle, le estás diciendo, hey, te observo, te miro, hasta cuando no estás conmigo, te miro y te observo. Y esa observación es la mayor expresión de amor de un ser humano hacia otro ser humano. Te hace estar presente en su energía, estás presente en su mente, porque tú lo piensas, le envías energía constantemente. Pero el amor no es un sentimiento, el amor es el conocer a la otra persona para adquirir una sabiduría de esa relación. Nos hemos perdido en querer tener un amor romántico de película y hemos generado tal vacío en nuestra energía a través del amor romántico, a través del amor de los padres y los hijos, a través de necesitar que mis padres me amen, a través de yo necesitar amar mi trabajo, que nos hemos perdido en la vida cotidiana con una serie de frustraciones que no nos están llevando más que a hipnotizarnos más.
Y el amor que se expande desde nuestros genes hacia el exterior. Bueno, voy a volver otra vez a leer. Dice, abrirnos a necesitar, dejar que fluya la energía que no puede parar. La comunicación directa con esa energía invisible que no puede parar, que atraviesa nuestro cuerpo, que atraviesa nuestra mente y que está en todas partes, en todo y en todos. Y que permite conocerte completamente, ese autoconocimiento que es el que devuelve la expansión al gen. Si verdaderamente estamos buscando darle luz y expansión a nuestros genes, todo lo que nosotros tengamos a la hora de querernos conectar con algo fuera para recibir amor, hace que el gen anda confundido, ¿sí? Es la conexión con esa comprensión y entendimiento de cómo yo funciono, comprender cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi mente, estudiar mis emociones, estudiarme cuando me relaciono con el otro, sin dejar de darle tanto alimento, o sea, hay que dejar de darle, perdón, tanto alimento a la expectativa de si yo me conecto con alguien para que sea mi marido tiene que ser ta, 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 ta. Y para que yo sea feliz con un hombre tiene que tener el físico ta, 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 ta. Porque si no, no estoy con la persona que yo deseo. Para que mis hijos realmente me amen, me tienen que tratar ta, 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 ta. O sea, es decir, hemos perdido el norte en las relaciones humanas. ¿Qué son? Lo que vamos a aprender en estos 11 módulos es la tecnología de la relación del ser humano, la tecnología de la comunicación nítida. Y esa primera comunicación que sana no se puede dar con el clan, no se puede dar con una persona, se tiene que dar con la energía infinita que no es visible, que te permite preguntarte a ti mismo, ¿para qué estoy enfermando? ¿Qué consigo estando enfermo? Y analizarte qué personas me miran si estoy enfermo. Esto lo he tenido que hacer yo en mi último diagnóstico, así de claro os lo digo. Me dijeron, te queda un año de vida, menos de un año de vida, ya tienes la semana que viene, en cuanto te quitemos la sonda, tienes que ir a oncología y empezar toda la dinámica. Llegó un momento que me senté y dije, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el motivo real por el cual yo estoy manifestando esto? No he terminado mi plan. Yo tengo claro cuál es mi plan de vida. He recuperado mi misión de vida y todavía no la he materializado. Yo no estoy pidiendo tiempo. Yo lo que quiero es disfrutar del proceso. ¿Por qué estoy haciéndome esto? Y llegué a la semilla de que entendía la comunicación con el mundo exterior solamente viviendo yo las cosas, metiéndome a vivir las cosas para luego poderlas transformar y así las puedo compartir. Y en ese momento disolví ese contrato. A esto me ayudó un grupo de sanadores energéticos, Anaid Gorostieta, y también me ayudó mucho también Azucena, que trabaja con ella, Carlos. Es un grupo de seres especiales, ¿no? Donde te hacen una sesión energética y tú empiezas a preguntarte y empiezan a salir los contratos. Y ahí fue cuando dije, ya entendí por qué estoy volviendo a manifestar lo mismo. Yo quiero llegar al momento en el que me estoy autolesionando y automatando para encontrar las herramientas en la conexión con esa energía transparente, porque cuando te mueres tienes una conexión espiritual impresionante. Yo ya he tenido varias muertes de ese tipo en estos 2 últimos años, conscientes, y debo deciros que es la mayor conexión que he vivido en mi vida. O sea, a veces me hablan de algunas medicinas chamánicas, de alucinógenas, y no tiene nada que ver a cuando tú estás atravesando la muerte. O sea, la conexión que tenemos es impresionante. Y me di cuenta que buscaba tenía una necesidad de conexión con esa energía que provocaba mi muerte física. ¿Para qué? Para extraer información. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, se acabó, lo puedo hacer de otra manera. Me corresponde, tengo que vivir más tiempo. Y de la noche a la mañana, en cuestión de 3 semanas, me dieron los resultados del útero y todo el diagnóstico que me habían dicho que me iba a morir en un año se revertió. Me dijo la doctora en el Hospital General, con la operación puedes darte por curada. El tumor es muy joven, pero como estaba completamente negro, yo no le dije al doctor que me había hecho lavativas directamente en el útero con carbón activado. Y estoy convencida que ese carbón se metió por la herida y estaba todo negro. Entonces él, al verlo todo negro,
Pensó que me estaba pudriendo por dentro, pero era carbón activado, que estaba como chupando el mal, por eso el tumor salió prácticamente 1,2. Él cree que es invasivo porque había más zonas negras, pero realmente no es que es el carbón que se expandió por mi útero y salió por las heridas. Con esto quiero deciros que cuando se hace el análisis del útero, el útero no da problemas, pero como ven la parte esa negra, sí que la estuvieron analizando exactamente, pues pusieron un 1,2. Y aún todavía tengo que finalizar con oncología, pero yo estoy completamente sana, mi cuerpo se siente de maravilla, mi espíritu es muy fuerte aquí dentro del cuerpo. Es esa fortaleza la que le hace falta al ser humano que decidió conectarse con la enfermedad para adquirir sabiduría de esa enfermedad. Y sobre todo, y es muy importante, me habéis hablado muchos de tengo un primo, tengo un hermano, tiene que ser la persona enferma la que esté buscando esta información. No puede ser el tío o el hermano el que les ayuden a sanar. ¿De acuerdo? Aunque cuando hay una persona que está enferma en un clan, están enfermos todos. Todos están viendo esa enfermedad, todos tienen que sanarla energéticamente. Bueno, entonces es ese autoconocimiento el que le devuelve la expansión al gen. Ah, ya entendí por qué enfermé. Y aporta literal una felicidad y amor que se expande desde nuestros genes hacia el exterior. Y ahí ya quieres amar a la gente de otra manera. Ya no te quieres vincular como antes. Las relaciones tóxicas empiezan a disolverse. Le das libertad de movimiento a las personas y tienes libertad de movimiento tú. Y ya no nos vinculamos como antes, nos conectamos. La palabra vincular viene de la etimología vincular y que viene de una raíz llamada amarre. Es un amarre energético. Entonces, transformar las relaciones en conexiones como en una escuela de la vida donde yo vengo a mejorarme a mí mismo, como conociéndome a mí mismo, literal le permite al ser autosanarse. ¿Cuántos de nosotros pensamos que nuestros padres no nos dieron el amor que nos debíamos tener? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que en nuestra juventud no nos amó el novio o el exnovio como nos tenía que amar? ¿Cuántos de nosotros pensamos que en nuestro trabajo no se nos ama o no se nos valora de la manera? Imagínate el descanso de soltar eso y saber que estás en un trabajo porque quien tiene que amarse y valorarse eres tú. Que tuviste unos padres que tuviste porque quien tiene que amar tiene que aprender a producir por sí mismo y a independizarse eres tú. Si tus padres no estuvieron presentes, te regalaron la mayor energía del universo, libertad e independencia para ser lo que vienes a ser. No quisieron estar en tu vida para que copieras patrones que ya no te corresponden y estamos autoflagelándonos porque nuestros padres no estuvieron presentes, cuando nos están dando la oportunidad de resarcir todo un clan de sufrimiento y de dolor. Por lo tanto, ese autoconocimiento nos devuelve la expansión a nuestro gen y nos aporta una felicidad y amor que expande desde nuestros genes hacia el exterior. Y no lo vamos a encontrar en la forma, no lo vamos a encontrar en los animales, en las personas o en las cosas. Llevamos eones de tiempo sin darnos cuenta de esta existencia, de esta energía transparente que constantemente nos está dando información y que lo que nutre al gen es recuperar la información, recuperar la conexión con el fluido de información. Y es por ahí donde vamos a comenzar nuestra conexión con el verdadero amor que sana. En el experimento de la rata mamá, aquí hay más información que os quiero contar. Estudiaron algo muy curioso. Cuando la rata mamá amamantaba a las ratitas una por una, los científicos decidieron separar a una de ellas mientras la mamá amamantaba a todas las demás ratitas. La rata madre, cuando se da cuenta de que falta un bebé, entre las demás, comenzó a buscarla frenéticamente, no estaba. Y como a los 5 minutos regresaron a la ratita bebé y empezó a ser amamantada, pero con una energía de amor, con una cosa como si no te había visto, ¿dónde estabas? ¿No? Y amamantó mucho más fuerte, de una manera mucho más nerviosa y compulsiva que las demás ratitas. Esto lo hicieron como 4 veces durante varios días en esa semana. Y la rata tuvo un comportamiento, la que separaban, la ratita bebé, comenzó a tener un comportamiento completamente diferente a los demás. Resulta que esta rata no tenía miedo y su comportamiento era mucho más tranquilo que las demás ratas.
Era un comportamiento como un poco temerario porque no tenía miedo absolutamente a nadie, se acercaba al peligro, pero sobre todo tenía mucha seguridad en sí misma. Analizaron el cerebro de la rata y se encontraron que su cerebro era mucho más sensible a la producción de serotonina. Y cuando esto ocurre en el ser humano que tiene más serotonina es más confiado, tranquilo y calmado. Una persona que vive en la incertidumbre por una situación carente de significado lógico, es decir, por falta de respuestas o de información, se vuelve intranquila, inestable, reactivo, depresivo. Pero cuando abre el entendimiento de quién es, cómo funciona y qué hace aquí, se vuelve una persona serena, se restaura y es proactiva. Por lo tanto, cuando se fue tu marido y de repente no regresó, que se fue a comprar tabaco y durante 10 años no has sabido de él. Y desde entonces has ido enfermando, enfermando hasta que tuviste cáncer de seno y después de cáncer de seno tuviste también problemas en el útero, miomas, etc. ¿Por qué ocurre eso? Porque no entendiste por qué sucedió. ¿Para qué te sucedió que tu marido se fuera a comprar un paquete de tabaco y ya no regresara? ¿Cuál fue la situación? ¿Cuál es el mensaje de todo eso? Cuando uno empieza a conectar con esa energía transparente, es una conexión con el íntimo. Lo hemos llamado durante mucho tiempo oración, pero va mucho más allá de la oración. Es una conexión que vamos a aprender la semana que viene de pregunta y respuesta. Funciona al principio de esa manera. Vamos a trabajar en la siguiente formación una terapia donde vamos a desarrollar una conexión con el fluido de información a través de preguntas y respuestas. Después va a cambiar ese fluido, ya no va a ser con preguntas y respuestas, vais a ver cómo empieza a modificarse. Pero esta terapia que os voy a enseñar en la siguiente formación os va a enseñar a comunicar con la fuente directamente. A esto se le ha llamado canalización durante tiempo, pero realmente el ser humano es una tecnología que recibe y emite información y estamos canalizando información constantemente. Vamos a aprender a conectar con la fuente, incluso aunque estemos completamente enfermos y deteriorándonos, para recuperar con esa conexión el levantar el switch de nuestros genes. Y esto es muy importante, ¿sí? Esa comunicación es absolutamente vital. En las células del cerebro, sobre su superficie, hay un receptor para la serotonina. La serotonina actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central y estos receptores actúan exactamente igual como el timbre o receptores de insulina. ¿Os acordáis que en la anterior formación estuvimos hablando de que la membrana celular tenía estos receptores que dejaban entrar el azúcar o directamente se desconectaban estos timbres? Llegaba alguien transparente que le decía, no hace falta que sigues estando conectado, desconéctate porque no queremos más timbres de insulina en la célula. Pues la serotonina trabaja exactamente igual. En el experimento de las ratitas, las que eran más temerosas, las que tenían más miedo, más nerviosismo, tenían muchos menos receptores de serotonina que las ratas que no eran temerosas, que habían separado de la mamá un ratito y luego la habían vuelto a traer. Tenían un alto número de receptores, pero esta rata en particular, que separaban de la mamá, tenía todavía más receptores que las otras ratas. Los receptores son producidos por los genes receptores de serotonina. Esta rata en cuestión recibía mucha más conexión con la madre por la sensación de haberla recuperado después de no verla. Esa sobrecarga de energía, al conectar con más intensidad, estimulaban los genes receptores de serotonina. Imaginar lo que hace la conexión entre dos seres humanos, ¿sí? Lo que hace la conexión de ese fluido de información en el que la rata, cuando piensa que perdió a la bebé, le da de amamantar, que el dar de mamar a un bebé es la primera conexión de información que recibe del universo el bebé de este plano a través de su nutrición por la boca, ¿sí? Y es impresionante la cantidad de información que recibe ese bebé a través de amamantarse.
Es ese fluido de comunicación completo donde yo estoy pendiente de ti, tú estás pendiente de mí, yo te cuido, tú me cuidas, donde comienza ese resarcirse, ¿no? ese repararse, ese autorrepararse. Pero primero e inicialmente se tiene que dar con esta energía omnipotente y omnipresente. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar para una autosanación. Si tú dejas tu sanación en manos de tu marido, de tu esposo, de volver de nuevo con tu exnovio, de recuperar tu trabajo, estás perdido. Perdido porque no entendiste por qué sucedió y para qué sucedió. No estás comprendiendo el fluido de información que te está dando esa experiencia. Es decir, no te estás nutriendo de esa experiencia. Eso es lo que vamos a aprender a hacer en estas 11 formaciones. Por lo tanto, el amor es la conexión entre dos seres, una conexión que permite conocer en profundidad al otro. El amor o conexión es la energía que activa, que te transforma y te permite restaurar lo que estaba completamente apagado en ti. La recuperación de una enfermedad va a depender de cuánta de esa energía se produce desde el gen. Y en la siguiente formación vamos a aprender a producir energía desde nuestros genes. Es muy importante aprender a comunicar con el gen y aprender a producir energía desde los genes. Por eso me interesa tanto que todos los que hagáis estas formaciones estéis tomando NRF1, NRF2. Esos activadores del gen van a permitir que todavía tengáis más conexión genética, que haya más luminosidad en vuestras células y la conciencia, o llamado espíritu entre comillas, o esa energía transparente, aún pueda entrar con más poder a recuperar la información que hay dentro del gen, ¿de acuerdo? Y esto se hace a través de fitoterapia. Pero aún así, si no queréis recibir estos genes, estos activadores del gen, podemos trabajar a través de otro tipo de productos que podemos utilizar en casa. En las siguientes formaciones vamos a aprender qué tipos de productos que tenemos en casa nos ayudan a darle más conductividad al gen para que podamos tener mayor comunicación con este gen. Ivan Pavlov, Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1904, dejó muchos aportes a la investigación, tanto en el campo de la genética como en el campo de la mente. O sea, dejó investigaciones que de verdad son muy sencillas algunas de ellas, pero que nos aportan mucha información. Entre uno de sus muchos aportes, estudió los tipos de condiciones de reflejos. Es decir, cuando yo tengo un acto reflejo, cuando se activa un código en mi genoma, porque yo tengo una intercomunicación frecuencial con otra persona, esa persona me habla de algo o vamos caminando por un lugar y ese lugar se parece mucho al lugar donde asesinaron a mi hijo, por ejemplo. Y yo empiezo a recibir una serie de información en el que entro como acto, reflejo, me empiezo a marear, me encuentro muy mal, me pongo a llorar, ¿no? Entonces, el doctor Pavlov estudia este tipo de reflejos del ser humano, ¿no? Cosas que se accionan en nosotros y nosotros estamos completamente fuera del conocimiento de por qué se accionó eso que se accionó en nosotros. Entonces, el doctor Pavlov estudió con su propio perro cómo realmente los genes respondían a ciertos impulsos. A ver, dejarme que voy a dejar la ventanilla, espero, no sé si veis la ventanilla abierta en la grabación, pero bueno, la voy abriendo a medida que voy viendo que vais pidiendo la entrada. Con su propio perro comenzó a tocarle una campanita para que éste recibiera el estímulo del sonido. Fijaros cómo se programa la mente de un ser humano. Cuando el perro escuchaba el sonido de la campana, no respondía ante el sonido, porque no había un significado detrás de ese sonido. El doctor Pavlov creó un significado para ese sonido y cada vez que sonaba la campana, automáticamente acariciaba a su perro, le daba un pedazo de carne y le hablaba con amor, le trataba con amor. El perro reaccionaba con entusiasmo al escuchar ese sonido y el sonido de la campana adquirió un significado de amor y comida. Después varió la acción.
comenzó a tocar la campana sin darle nada al perro. Lo hizo repetidas veces observando que se emocionaba y producía saliva. El gen de la saliva se activaba al producir el sonido de la campana. El gen no responde al sonido de la campana, responde al significado del sonido, pues al continuar con esa modificación durante varios días, en su experimento, el sonido empezó a perder el significado para él, para el perro. Y las respuestas del gen se apagaron. Como al tercer día el doctor Pavlov tocó la campana, hubo un poco de saliva, pero el perro empezó a enojarse porque producía saliva para nada. Al siguiente día, cuando sonó la campana, ya no hubo ni saliva ni hubo acción en el perro. Imaginaros realmente, ¿no? O sea, cómo realmente el amor hace que nosotros les demos significados a las cosas, ¿no? Incluso la energía completamente contraria al amor también hace que nosotros le demos significado a las cosas. En la enfermedad buscamos tratamientos, meditar, trabajar emociones, orar, hacer regresiones, cambiar hábitos alimenticios, tomar suplementos, etc. Mas si esto carece de significado, se transforma en una acción sin conexión a la información que estimula al gen, que le da un sentido a esa acción de autosanación. Entonces, no hay conexión con el amor de Dios. Amor es igual a fluido de información con sentido, que es igual a significado. Cuando no existen significados es terrible para el gen porque comienza a inestabilizarse, perdiendo su luz y desactivándose completamente. Por lo tanto, es absolutamente importante que nosotros le demos significado a todo lo que nos está ocurriendo. Es muy importante que nos paremos a preguntarnos, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué estoy materializando esta enfermedad? ¿Qué beneficios obtengo a la hora de enfermar de esta manera? ¿Y de qué manera yo puedo revertir y cambiar esta manera de obtener este tipo de beneficios, ¿no? Eso es muy importante. Hay personas que enferman y no quieren sanar, literal, no quieren sanar, porque es de la única manera que reciben el verdadero amor de la gente que los tiene alrededor. Eso es una verdadera lástima, porque el ser humano ha dejado de amarse a sí mismo. Y por ende, al dejar de amarse a sí mismo, deja de obtener amor de los demás. Por lo tanto, hemos generado codependencia a través de la enfermedad, hemos generado codependencia a través del drama, hemos generado codependencia a través de muchas energías que literal pues no nos la han hecho pasar muy bien. Y eso es lo que hay que cambiar en este tiempo. Hay que cambiar profundamente los significados. Y en la siguiente sesión vamos a aprender a cambiar el significado de los traumas que me han pasado. Y al cambiar el significado del trauma, yo es cuando empiezo realmente a permitir que mi gen vuelva de nuevo a conectarse, porque estoy escuchando la información que me va a dar sabiduría que hay detrás de ese evento que yo pasé. Las relaciones humanas son universos infinitos de significados. El significado toma forma cuando nos damos a conocer a alguien, cuando nos abrimos a conectar con el otro. Amor igual a fluido de conexión entre dos cosas. Aun cuando amamos a alguien con sus imperfecciones, nos damos a conocer con esas imperfecciones. Y lo haces desde una comunicación que armoniza. Es la conexión que da luz y vida al gen. Encontraste a alguien que te necesita. Necesidad igual a flujo de energía que no puede parar. Hablamos de necesidad como una palabra diferente a significado, pero estamos hablando de la misma situación. No tiene significado es igual a no es necesario. Cuando la persona que tienes enfrente deja de significar algo para ti, ya no es necesaria para ti. Y si no es necesario, se bloquea el fluido de energía que nos interconecta y generamos cortes de conexión que generan heridas en el alma y heridas en la mente que afectan literalmente al gen y pueden llegar a hacer apagarse al cuerpo humano.
Podemos decir hoy, científicamente, con bases completamente sólidas, que si la célula envejece es porque hay heridas en nuestra mente y en nuestra alma desde los principios originales que no han sido sanadas y cicatrizadas. Y es por eso por lo cual el cuerpo humano envejece, se oxida y se apaga. Enferma, se oxida y se apaga, porque no hemos permitido que haya un fluido de una necesidad de darle significado a todo lo que ocurre en la vida. Hasta cuando tienes una persona al lado que no te amó durante 50 años. Eso tiene un significado. Cuando tú rompes la necesidad de conexión con esa entidad que no ama y no le das una comprensión y un entendimiento, quien sufre eso en el cuerpo es la persona que porta esa carga energética y los genes literal se apagan y empiezan a apagar, por supuesto, el cuerpo. Necesidad y significado vienen del deseo de conocer, conectar con algo o alguien para descubrirlo, conocerlo en profundidad, profundamente, estudiar su comportamiento, comporta la mente, profundamente, comportamiento, y darle un significado. El fin no tiene nada que ver con los sentimientos. No tiene que ver con las emociones una relación, no tiene que ver con tus sentimientos o con tus expectativas de lo que es una pareja o lo que te contaron que era una pareja perfecta. No es así, sino con la sensación de darle un verdadero sentido a la acción de necesitarse, de conectar. Y este significado no es algo estructurado, no es algo que pueda ser forzado, es algo que nace de dentro de una manera espontánea y muy personal. Yo necesito conocerme para conocer al otro, necesito conocer al otro para conocerme a mí, porque siempre voy a manifestar las mismas relaciones. Si yo de pequeño creo que he sido desvalorizado, a día de hoy mis relaciones humanas, la gran mayoría de ellas, estarán siempre pinceladas por esa desvalorización. Porque no me he parado a conocerla al otro para poderme conocer a mí y saber por qué yo estoy materializando y atrayendo esto en mi vida. Pensamos en la palabra verdad y las acciones humanas o en los hechos como una sola cosa. Cuando decimos es un hecho, parece que es lo mismo decir eso es la verdad, eso es verdad. Y es por ese símil o conexión que la vida se vuelve tan confusa. Estamos mandándole una señal equivocada a los genes cuando nosotros pensamos que los hechos son iguales a la verdad. ¿Por qué? Porque cuando una persona que piensa que es un hecho, que un matrimonio se ha terminado la libertad, fijaros el concepto, cuando estás en los últimos días de tu despedida de soltero. Prepárate, chaval, porque te vas al momento, ya se te terminó la libertad, y el otro se está preparando para dar el paso, va a llegar a la iglesia y decir, Dios mío, ¿no? Traga, ¿no? ¿Qué va a ser de mí y de mi vida? Me quedo en manos de una mujer que me va a querer acabar con mi expresión. Y realmente acaban viviendo eso durante 20 y 30 años que dejan de ser ellos para ser lo que el otro quiere que sea. Y el otro le pasa lo mismo. Como el otro no puede ser, la otra tampoco puede ser. Y acaba siendo una relación realmente destructiva que acaba enfermando a las personas y llevándoselas muy rápido a este plano, a veces agonizando durante años, dependiendo del apego que nosotros hayamos generado a las relaciones y a la materia. Las personas mueren más rápido o mueren agonizando durante muchísimo tiempo. Es por esto que no tiene nada que ver la verdad para un ser humano al hecho real, a lo que es la realidad. Porque la realidad de un ser humano ha sido grabada según sus creencias y conceptos adquiridos aquí en la vida humana por papá, mamá, el colegio, la religión, la cultura del país, la historia del país, etc. Por eso no podemos decir que la verdad sea algo que ha creado una acción humana o que ha hecho alguien. De hecho, la ciencia de la transmutación del amado maestro Saint Germain, yo no pertenezco a ninguna logia ni pertenezco a nada, pero sí que uno de los primeros maestros ascendidos con los que tuve conexión muy profunda gracias a Amparo, a mi madre, fue el maestro Saint Germain.
y entendí que a través de la transmutación, lo que nosotros creemos que son hechos y verdades de nuestro pasado, realmente no es una verdad. La verdad es la que nosotros decidimos sostener en nuestra mente. Y todo cambia cuando uno cambia. Hasta los hechos y las acciones humanas pueden cambiar de un día para otro. Y ahí es cuando no entendemos que cuando alguien tiene una dieta alcalina, medita, ora a su Dios, da el diezmo y está haciendo lo estrictamente correcto, solamente se quedó con los hechos de lo que piensa que es ser una persona buena, entre comillas. Entonces ha creado una serie de acciones en automático que lo están llevando a hacer algo diariamente que le han dicho o que ha creído a través de leer un libro que es lo correcto. No hay poder que logre cambios en nuestros genes para producir endorfinas, pero lo peor es que decimos que estamos en la verdad de un Dios cuando lo que se vive es una profunda confusión de búsqueda constante que desgasta y frustra. Y salir de los hechos a la verdad solo será posible cuando aprendamos a funcionar manejando nuestro propio gen, pertenecer a religiones, pertenecer a comunidades, pertenecer a grupos de búsqueda de sanación. Y esto solo nos conecta con los hechos, cosas que pasan, condiciones automatizadas que no pueden prender el switch de tu gen. Es decir, si yo ahora decidiera crear en este PowerPoint un protocolo de sanación, tú lo llevarías conmigo. Paso 1, paso 2, y estarías completamente convencido que te puedes sanar porque yo lo he vivido en mi vida y yo te dije a ti, yo lo he conseguido hacer. Esto es un verdadero problema. Cada ser humano tiene una historia diferente a otro ser humano. Somos una singularidad y esto es algo que nos enseña profundamente la medicina cuántica. Jamás se le pueden dar dos mismas herramientas a un mismo ser humano. No se puede. Es imposible. No se le puede dar la misma medicina a dos personas que tienen el mismo cáncer. A uno le dicen que te queda un mes de vida con un cáncer invasivo de próstata y al otro que tiene cáncer invasivo de próstata le dicen te queda un mes de vida. Uno es mi tío Rafa y vivió más de 15 años y el otro fue una persona, un marido de una mujer que traté, que le dieron un diagnóstico de cáncer de próstata invasivo, le quedaba un mes, igual que mi tío Rafa, y se murió en menos de un mes. ¿Qué es lo que hace que dos diagnósticos con las mismas medicaciones, con los mismos protocolos médicos, hagan que una persona viva 15 años y otra persona no llegue ni a un mes? Ahí es donde nosotros queremos llegar, a conectar. Ahí es donde nosotros queremos realmente expandir este proceso de autosanación. Con las mejores herramientas, sí. No quiere decir que le vayan a servir todo el mundo, porque lo que le sirve a todo el mundo es la verdadera conexión con el cuerpo en el que nos encontramos, que es el regalo que recibimos al nacer en este plano, con su conciencia y con la conciencia que hace que todo funcione aquí dentro. Y esto después nos va a dar experiencias de vida, sí es cierto. Nos va a dar un papá, una mamá, una familia, una pareja, un trabajo, una empresa, un proyecto de vida, sí. Pero eso no nos puede controlar. No nos puede controlar la comida, no nos puede controlar las proteínas que tomamos con los carbohidratos, no nos puede controlar la dieta alcalina. No todo es eso. No todo es eso. Es la comunicación. Honrar la comunicación desde el exterior al interior y recibir ese fluido de información que me aporta sabiduría. Esto lo vamos a aprender en los siguientes entrenamientos, en los siguientes webinars. Cuando el amor desaparece, la frase eres mi novio y debes de hacerme caso, la contestación de pero ¿y a quién le importa que yo sea tu novio? Después de relaciones sin sentido de más de 20 años, donde relacionarse se ha convertido en un hecho cotidiano. Ella es mi novia, tengo que estar con ella, ya me casé, es mi mujer y ya pues eres mi marido y debes de hacerme caso. A mí por dentro yo muchas veces pienso ¿y a quién le importa que yo sea su marido? ¿Por qué tengo que hacerle caso? Y al final acabo haciendo lo que me pide mi mujer porque ella es mi mujer, aunque yo no quiera hacerlo.
Relacionarse se ha convertido, por ende, en un hecho cotidiano, lógico, de una sociedad automatizada, donde todo lo que se hace porque los demás lo hacen. En piloto automático. Para autosanarse es fundamental salir del mundo de los hechos, bajarle el Swift a ese piloto automático y comenzar a realmente autogestionarte a ti mismo. Para ser verdaderos debemos encontrar la conexión con el significado del para qué yo estoy viviendo lo que estoy viviendo. Pensamos que no hay manera de confundir esas cosas, pero realmente lo estamos haciendo. Verdad no es igual a es un hecho. No lo es. El hecho que una persona vive una relación desarmónica con alguien y hay 5 personas que están siendo influenciadas por esa relación desarmónica. Un hijo, para él va a ser un hecho que sus padres lo maltrataban a él energéticamente. Otro hijo, va a ser un hecho para él que sus padres evidentemente tenían algún problema entre ellos, pero a él sí que lo amaban. Y el otro hecho, para otro de los hijos, va a ser: mis padres están autosanándose a sí mismos, yo soy alguien que viene a hacer equipo con ellos y me corresponde sanar en mí lo que veo en ellos. Por lo tanto, para él es un hecho que se están autosanando y no que se están destruyendo. Y son 5 personas que están en un mismo clan trabajando los mismos conceptos, pero cada uno de ellos tienen un hecho diferente de lo que ha pasado. Por lo tanto, la verdad es una gran verdad que está pincelada de muchos matices y tenemos que entender que verdad no tiene que ver con que eso sea un hecho. Puedes pensar que la vida no tiene significado, perdió su sentido y decidir suicidarte. Tomar tóxicos sin querer observar cómo tú te estás autodestruyendo poco a poco. Mas cuando vas a llegar al borde de la muerte, y hablo por experiencia, vas a descubrir que no quieres morir. Solo quieres dejar de sufrir por no ser feliz, como en alguna ocasión lo fuiste. ¿Cuál de los dos sentimientos es verdad? ¿Suicidarse o amar la vida? ¿Cuál es verdad? ¿Apagarse o encenderse? Es posible que todos sean una gran verdad que esté deseando ser comprendida y entendida. Alguien dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Por qué se unen estos 3 conceptos en un mismo decreto yo soy? Lógicamente, la verdad debe de estar conectada a la vida, porque si se conecta con la muerte, es una verdad limitada. Vamos a entender un poco esto. Cuando la verdad está conectada a la vida, y para ti lo que es verdad es todo lo que te da vida, tú entiendes que hacia donde tú tienes que caminar es hacia tu propia verdad. Pero cuando la verdad realmente te está dando muerte, no. Es verdad que mis padres se autodestruían a sí mismos y a mí nunca me amaron. Es un hecho, yo lo viví así. Esa verdad es una verdad limitada. ¿Por qué? Porque te está dando energías que te apagan. Pregúntate si cuando tú vas a observar esa infancia donde tus padres peleaban y no te amaban, te está dando ganas de vivir. ¿Te da alegría y ganas de vivir? ¿Te da ganas de continuar con todo? Por lo tanto, es una manera de poder entender cuándo una verdad es limitada y cuándo una verdad se conecta con la energía ilimitada que sí que da vida. ¿De acuerdo? A ese tipo de verdades es a la que nosotros nos vamos a comunicar con esta terapia de armonización genética. Hay belleza en la vida, búscala a tu alrededor y la vas a encontrar. En la sonrisa de un niño, en una flor, en la música. No importa cuán deprimido estés en este instante por no encontrar significado alguno. Cuando te expones a la belleza externa, repentinamente dices: sí, me alegro de estar vivo. Si te fijas en las cosas bellas, también vas a encontrar la conexión con la vida. La verdad es vida. Si te encuentras deprimido es porque estás viviendo en los hechos. Para encontrar la verdad, nuevamente debes encontrar el verdadero significado y la verdadera belleza y estimularnos a vivir. Cuando la gente comienza a deprimirse, tiende a encerrarse, no quieren salir.
Quieren permanecer en la oscuridad y desconectarse poco a poco, alejarse de la belleza de la vida. Esto, en realidad, es lo que le ocurre a una persona que enferma y no sana. Están queriendo apagarse, realmente están viviendo una profunda depresión. Y a veces son depresiones crónicas que no se han detectado. Los diferentes deseos de vivir y de morir, todos los hemos tenido. Este tipo de contradicciones en nuestra vida las hemos vivido todos. Por eso es importante conocer la diferencia entre los hechos y la verdad que da la vida. Los genes se enojan con los hechos. A los genes no les gustan ese tipo de pensamientos de que eso es la verdad absoluta, más cuando sea que te desconecta de la vida. Y ellos se desconectan por los hechos. Hasta los perros se enojan con los hechos. Se enojaba el perro de Pavlov cuando generaba saliva y sabía que no venía nada detrás y decía, ¿por qué? ¿Por qué estoy generando saliva? ¿No? ¿Por qué estoy salivando? Sus genes se conectaban y generaban saliva por el hecho de saber que sonaba la campana, venía el trocito de carne y el amor de su dueño. Por eso es muy importante que nosotros podamos ampliar el significado de esos hechos. Por lo tanto, si los perros se enojan hasta con los hechos, es significado y belleza lo que se necesita para reaccionar de nuevo al gen. En la siguiente formación vamos a aprender esta terapia, que es una terapia que permite cambiar el significado, ¿sí?, de los traumas. Pero además, vamos también en la siguiente formación, dentro de 2 formaciones, vamos a aprender a activar la belleza poderosamente. Esto es algo que aprendí mucho de San Francisco de Asís, pero aún así es importante que nosotros obtengamos herramientas sencillas para regresar a esa conexión con la belleza, porque de verdad la transformación, la armonía y la belleza es lo que devuelve la expansión a nuestro gen. En una de las historias de la Torá, de la Biblia, Noé se emborracha y se queda desnudo en su tienda. Lo descubre su hijo Cam y sale y se lo cuenta a sus hermanos burlándose de su padre. Cuando los hermanos lo encuentran, lo cubren con una manta. Noé despertó y dijo, maldito sea mi hijo Cam. Ahí hay una maldición que a día de hoy todavía nosotros estamos resarciendo, que es juzgar a nuestros padres. Pero sin embargo, aquí hay un hecho y es que los hijos lo tapan. Los otros 2 hijos lo están cubriendo, ¿sí? ¿Cuál es el significado de esta historia de la Torá? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos? La razón por la cual al leer un libro sagrado no se aprende es porque nos hemos quedado en los hechos y no conectamos con los significados. Un hijo juzga el hecho de que su padre lo observa y se burla. Esto le hace ser maldito y desconectado del amor universal. Los hermanos, en cambio, cubrieron el hecho con amor sin juicio, ampliando el significado de una simple borrachera por un proceso que vivió su papá, que tiene un origen mucho más ancestral de lo que imaginamos. Este es el amor que sana, el amor que libera y que no juzga. Si somos amados, así es que nosotros somos amados en el universo. Hagamos lo que hagamos, somos cubiertos con el amor de la mente cósmica y universal. Somos sostenidos y amados, hagamos lo que hagamos. Los únicos que juzgan y culpan son las personas que viven en el árbol del bien y del mal, en el constante juicio de si eso está bien o si está mal. Dios no castiga o culpa, basta con conectarse con la mente cósmica y universal, con significado, y todo es restaurado a velocidades de la luz. Hablo por propia experiencia. Al ampliar los significados de los hechos, aquello que quedó en un shock traumático, darle luz y entendimiento y comprensión, hace que comience a resonar tu gen y regresarlo a la vida. Mucha gente cuando quiere cambiar su estilo de vida dice, bueno, voy a intentar la dieta. Pero la dieta no es lo importante es el amor que sana. Este se activa al honrar la comunicación en las relaciones humanas, en todo tiempo y espacio, en todas tus memorias, comenzando por la relación con el íntimo.
Ese es el significado y la verdad que da vida. Y esa conexión con el íntimo es la que vamos a desarrollar en la siguiente formación, a través de la terapia que vamos a aprender. Muy bien, ya hemos llegado a la finalización de esta Mastermind, ya estás recuperando mucho más la conexión con tu salud y en este PowerPoint que te voy a entregar aquí, justamente aquí, hay un link al que voy a dar para que todos veáis que funcione, que nos abre Telegram con un grupo llamado Gen Sabiduría contra Conocimiento. Aquí vamos a dar la siguiente Mastermind. Quiero comentaros que la siguiente Mastermind tiene un valor simbólico de $33. Esos $33 nosotros los enviamos y recibimos la siguiente formación donde nosotros vamos a aprender una terapia de armonización genética para salir de los traumas, vamos a aprender a comunicar con nuestro gen, vamos a aprender qué es vibración y frecuencia, para que nosotros entendamos cómo la energía transformada en vibración nos sintoniza en una frecuencia. Vamos a aprender esa terapia o esa técnica para que cada ser humano que se acerque a vuestras terapias sea conectado a su capacidad de autoprocesamiento, sabiendo en qué frecuencia yo me encuentro, cuál es la frecuencia que yo estoy sosteniendo, que me lleva a vivir qué cosas estoy viviendo. Y sobre todo, y lo más importante, es que nosotros podamos adquirir esta autosanación para que nos permita también trabajar con otras personas a nivel online, ¿no? A nivel digital. Esto es muy importante porque vais a aprender a darle sabiduría a las personas que están con vosotros de cómo funcionan sus genes, cómo funciona su energía, cómo va navegando en vibración y cómo sosteniendo esa vibración yo me conecto a una frecuencia. Y cuando me conecto a una frecuencia, todos mis genes están conectándose a esa frecuencia. Eso lo vamos a aprender a hacer en la siguiente formación de Gen Sabiduría contra Conocimiento, donde aprenderemos esta terapia para la siguiente formación. Muchísimas gracias a los que habéis estado presentes. Yo voy a parar la grabación y